Muy buenas tardes. Mi participación es muy breve por si ya estamos cansados. Es importante señalar que los presidentes de las normas han hecho exposiciones al Comité de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal y ahí los integrantes de dicho comité exponen algunas inquietudes o algunos comentarios, y uno de ellos fue la incorporación o ampliar las especificaciones que se tienen para ductos, tomando como evidencia que en muchos casos el colocar los ductos después de la construcción de los muros alteran de manera importante su resistencia. Entonces vamos a ver algunas de las propuestas que se están haciendo, modificaciones para la colocación de ductos. La siguiente. Aquí vemos parte de la problemática. Entonces es un verdadero problema las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Ahí tenemos 3 ejemplos y pudiésemos tomar muchos más que día con día se hacen y no hay ningún control en la colocación de las instalaciones, y eso afecta de manera importante la disminución de su resistencia. La siguiente. Entonces, parte de las recomendaciones que se están incluyendo es que la profundidad de la ranura, se hacen 3 categorías de acuerdo con el tipo de pieza: macizas sin huecos, las multiperforadas y las doble hueco. En la primera, en la A, que están indicadas ahí, se dice que la profundidad debe ser cuando mucho de 1/4 del espesor de la pieza, el recorrido debe ser vertical y que el recorrido debe de ser cuando mucho de la mitad de la altura, como se señala en esta figura. Otro de los grandes problemas es la instalación de cajas eléctricas. Muchas veces vemos la concentración de los ductos eléctricos, por ejemplo, en muros de planta baja, y colocan un conjunto de cajas de control eléctrico que suman a veces hasta 1 metro, 1,50 m, donde están alojados, digamos, para la unidad habitacional, que son 20 o 30 departamentos. Entonces se limita la ranura para cajas eléctricas a dimensiones de 7 por 10, que es lo que corresponde a un contacto. Y el ducto deberá estar separado del castillo 50 centímetros para que no interfiera con la resistencia a corte. Y por otro lado, se permite que se alojen ductos eléctricos en el castillo, siempre y cuando no sobrepase de cierto tamaño ese ducto, ¿no? La siguiente. Posteriormente tenemos tuberías y ductos en piezas macizas con huecos, por ejemplo las multiperforadas. Entonces, no se permite ranurar el muro, es una de las variables porque nos alteramos fuertemente la resistencia de la pieza. El diámetro del ducto no debe ser mayor a 1/4 parte del ancho del hueco de la pieza, y el mortero de relleno de concreto debe tener la misma resistencia a compresión que el de la junta. Entonces se dan este tipo de detalles, que si se tiene que alojar un ducto dentro del muro, se coloque una pieza doble hueco y después se rellene con mortero, de tal manera de no alterar la resistencia. Y finalmente, la tercera, tenemos tuberías y ductos en piezas huecas, y pues se siguen las especificaciones del caso B. Por otro lado, si necesitamos alojar instalaciones hidrosanitarias de diámetros mayores a los especificados anteriormente, es decir, 1/4 del espesor de muro, entonces se dan este tipo de detalles, se alojen fuera de los muros. Es una práctica que no suele utilizarse, algunos desarrolladores lo hacen, pero no suele utilizarse el colocarlos fuera del ducto. Por ejemplo, en las cocinas se puede hacer toda la tubería o en los baños y después colocar un muro falso, como si una tabla roca, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está parte de lo que se pretende en la norma, y ser bastante estrictos en cuanto a la colocación de ductos dentro de los muros. Y finalmente, la siguiente. Entonces, la parte de los muros no estructurales está en desarrollo, es otro problema importante. Hay veces que los muros no estructurales que han sido ligados a la estructura contribuyen a la resistencia de manera benéfica, pero en el mayor de los casos generan problemas de torsión, o que se generen columnas cortas o entrepisos blandos, de los cuales ya se ha platicado.
Entonces simplemente se va a colocar una serie de especificaciones y algunos detalles como aparecen en la siguiente lámina. Insisto, esto todavía está en discusión y desarrollo, la siguiente. Y se pretende hacer especificaciones de este tipo, ¿no? Si quedan desligados hay que garantizar que no van a participar en la respuesta sísmica de la estructura con un material sumamente flexible, ¿no? La siguiente. O bien, por ejemplo, detalles tan simples como estos, que es pasar el muro por fuera del paño de la columna, que desconozco por qué no se hace en la práctica. Hoy por hoy seguimos viendo problemas de columnas cortas, por ejemplo en escuelas, diariamente de esto estamos platicando desde hace muchísimo tiempo y seguimos generando columnas cortas, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les puedo comentar y esta parte está en desarrollo todavía. Muchísimas gracias.